por un lado, bien, grabación. No tengamos, como digo, ningún problema con Internet, nunca se sabe, y hoy ya hemos tenido uno con aspectos informáticos de, digamos, coordinación de varios sistemas informáticos, Mac y PC normal. Y por otro lado, espero que mi español permita que todos podamos entender, porque soy el único ponente, aparte de un ponente al principio que habló en su lengua, en inglés, soy el único ponente que no ha podido hacerla en portugués, con la vergüenza además de que yo vivo en Portugal, de manera que me disculpo de antemano y después intentaré vocalizar de una manera clara para que sea más comprensible, aunque sé que los portugueses tienen una mayor capacidad para aprender español que los españoles para aprender portugués. Así que una vez más les doy las gracias de antemano y vamos a empezar por, por compartir pantalla. Aquí. Díganme si lo ven correctamente, si veo expresiones. Sí, ¿verdad? Muy bien. É isso mesmo. Perfecto. Espero que no haya problemas para secuenciarlas. Bien. A ver, como les acaba de decir el profesor Ruggerio Sousa, mi tema principal de investigación no tiene nada que ver con la cuestión que voy a presentarles hoy. Yo me dedico a inscripciones y textos de templos de época grecorromana en Egipto, pero es cierto que esta cuestión de la cultura popular y de la egiptología, cuestiones de, al fin y al cabo, recepción cultural, son un tema que siempre me ha interesado debido principalmente a que aúna o de alguna manera sirve para poner juntas dos de los dominios más o dos de los temas más relevantes en mi formación, como son por un lado el Antiguo Egipto, por supuesto, y por otro lado cultura popular en todas sus manifestaciones, sea literatura de género, sea cine, sea series de televisión, cómics, etc. De esta afición y de esta formación nace mi interés por esta línea de investigación que tiene que ver con cultura popular y Egipto. Y es de eso de lo que les voy a hablar hoy, en una ponencia que voy a establecer siguiendo 3 puntos fundamentales y que nos van a ocupar aproximadamente unos 55 minutos, una hora. Verán, voy a empezar la intervención haciendo alusión muy rápidamente y de manera muy general a algunos conceptos básicos relativos a la recepción cultural y a la cultura popular. A continuación voy a abordar algunos ejemplos de obras inspiradas o que recrean escenarios de la antigüedad o que utilizan motivos tomados de la antigüedad, tanto la antigüedad clásica, en primer lugar, como a continuación el Egipto antiguo. De ahí pasaremos a la parte principal de mi análisis, que va a ser una serie de secuencias o una serie de partes de la película Gods of Egypt. Podría haber elegido muchas otras partes y haber extendido un poco mi comentario de esta parte, pero mi interés es fundamentalmente el que caigan ustedes en la cuenta de cómo, desde el punto de vista egiptológico, podemos analizar diferentes manifestaciones de la cultura popular. Con los útiles que yo hoy les voy a mostrar, creo que resultará sumamente sencillo que en un visionado de esta película, en el caso de que no la hayan visto aún, pues resulte curiosamente esclarecedor, en cuanto que podrán ver otro tipo de transformación, como veremos ahora, de las fuentes antiguas en un producto actual, en una película actual, en el caso de Gods of Egypt. Finalmente, llegaremos a una serie de conclusiones en las que analizaremos de alguna manera el proceso de recepción que se ejemplifica en esta película, así como el de resemantización, del que no voy a dar muchos datos aún, pero que al final de la intervención
vamos a ver con toda claridad tanto conceptos como diferentes aplicaciones en el objeto de análisis que es la película Gods of Egypt y otras producciones del cine de Hollywood actual. Bueno, relativo a la recepción cultural, vamos a hacer un brevísimo comentario basándonos fundamentalmente en las ideas de dos autores, principalmente Hart Robert Jauss, que se va a basar de una manera fundamental en la obra de Gadama, acerca de el punto concreto en el que se basa es la teoría de la fusión de horizontes, y que son dos autores que van a analizar principalmente la recepción cultural en la literatura, pero que nos va a interesar desde muchos puntos de vista. Verán, Jauss va a analizar fundamentalmente el papel del lector en la obra de una obra literaria, de manera que va a establecer un puente entre la obra y las circunstancias de su producción en el pasado, y por otro lado va a atender a la percepción, a la recepción de esa obra en el lector actual. De esta manera introduce esa noción de la importancia del lector, que va a ser el que va a dotar de un cierto significado en el presente a ese texto literario. De esta manera, si en este contexto el lector ofrece una función, vamos a llamarla pasiva, aunque no es pasiva al 100%, pero si otorgamos una categoría de pasividad al lector, aplicado al campo que vamos a ver hoy, que es el de la película, que es el del espectador como nosotros, va a ser completamente pasiva igualmente, pero no en el caso del autor que va a transformar esa obra, es decir, no en el caso del autor, sea director de cine, sea guionista de cine, sea guionista de un cómic o sea un director de serie de televisión, van a tener un rol activo en cuanto que no van a recibir la obra literaria, no van a recibir las fuentes antiguas, llevándolo al terreno que nos interesa, sino que van a recibirla y transformarla, dando un aspecto diferente. Y esto lo van a realizar plasmándolo a través de su producción en la pop culture, en la cultura popular. Es decir, vamos a tener la función del autor como filtro que va a recibir todo ese bagaje de conocimiento del mundo antiguo, en nuestro caso, y lo va a digerir y transformar en su propia obra a través de cómics, películas, como les indico ahí, literatura de género, música, etcétera, etcétera. De manera que todo este proceso de recepción que vamos a analizar hoy y para el que utilizo un modelo de la literatura, en definitiva es una explicación de la transformación que se opera a través del autor, que actúa como filtro que va a producir un nuevo elemento, una nueva plasmación de ese mundo antiguo transformado, podemos decir. Algunas de las obras inspiradas en la antigüedad y que pueden demostrar esta recepción de alguna manera, que tiene que ver con muchas condiciones que atienden a la realidad del lector o del autor en este caso, pues permiten análisis en todos o en muchos aspectos diferentes. Aquí tenemos, por ejemplo, una obra clásica, convertida en clásica del cine, el Quo Vadis de Melville LeRoy, que va a estar basada en una obra y que, bueno, aquí les he recreado simplemente la figura de Nerón con la lira y que nos evoca ese pasaje convertido en clásico en el que Nerón canta con su lira mientras arde la ciudad de Roma. Otro ejemplo que fue aludido por algunos de los compañeros en las conferencias anteriores tiene que ver pues con el pasado y la gloria del Imperio Romano, como tenemos en este caso en el Ben-Hur de William Wyler, o tenemos la obra de Stanley Kubrick, Espartaco, al que en clave de análisis de los gladiadores, como les digo, se dedicó una sesión concreta, la primera de este ciclo de conferencias. Otros ejemplos, no solo del cine, sino también de la literatura, aparecen aquí reflejados. En primer lugar, tenemos la muy conocida
Gladiator de Ridley Scott, es una de las muestras recientes, relativamente recientes, más habitualmente aludidas. A continuación tenemos Yo Claudio de Robert Graves, que tuvo una versión televisiva en la televisión británica y que, bueno, en este caso su fuente de inspiración sabemos que desde el punto de vista histórico fue Suetonio y su obra de la vida de los 12 Césares, pero Robert Graves fue un poquito más osado y contaba que en sueños se le apareció Claudio, el emperador Claudio, para decirle qué aspectos de su vida tenía que destacar en su novela. De manera que, bueno, está recreando en todo momento aspectos tomados de la antigüedad, como será el caso de Ágora, una obra en la que no me voy a detener excesivamente porque el profesor Ruggerio Sousa llevará a cabo un análisis de esta película en próximas citas. Y finalmente tenemos la novela gráfica, cómic, Murena, también situada en el reinado o en el periodo de gobierno de la Roma de Nerón. Si acudimos ahora a la egiptología propiamente dicha, vamos a ver que tenemos igualmente muchísimos ejemplos que como ejercicio pueden convertirse en buenos testimonios de adaptación de la cultura popular. Aunque aludiremos a ellos a lo largo de esta intervención, les voy a destacar los que aparecen aquí. Faraón no me voy a detener en decir prácticamente nada, pues fue analizada por el profesor José Sales, pero sí me interesa más hablarles de otro clásico como es la Cleopatra de Joseph Leo Mankiewicz, y aparece también ciertos elementos. Uy, ¿podemos silenciar, por favor? Hay uno abierto, un micro, tal vez. Bien, ahora creo que va bien. Continúo. Agora, Abraham, por favor, abra o seu. Não está aberto ainda. Ahora. Agora. Como les decía, me va a interesar destacarles una serie de... a ver si puedo abrir esto. No se mueve. Ahora, perdón. Ahora. Me interesa destacarles una serie de obras que pueden servir como ejercicio para analizar esta cuestión de la recepción. En primer lugar, tenemos Doctor Who, que aparece a la izquierda, y que es un muy conocido serial televisivo, también de la televisión británica, que en uno de sus episodios, Las pirámides de Marte, pues muestra una aventura con diferentes saltos temporales y que tiene lugar principalmente en la campiña inglesa, en la que se establece una especie de unión sensorial entre un mago y el dios Sutej, Set, que está en una prisión, en una pirámide prisión situada en Marte, para que de esta manera ese intermediario consiga liberarlo de esa prisión en la que ha sido encerrado tras una lucha contra Horus. De manera que, una vez más, tenemos diferentes adaptaciones de lo egiptológico. De hecho, vamos a ver mucho a lo largo de la sesión de hoy. Menos fantasiosa resulta el capítulo inicial de la primera temporada de las crónicas del joven Indiana Jones. En esta serie, el primer capítulo simplemente acude a la cuestión de la arqueología, claramente influido por el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Acude, como les digo, a cuestiones de arqueología, maldiciones, conspiraciones, etc., en un episodio que, como les digo, recrea simplemente la formación o el despertar, de alguna manera, del arqueólogo Indiana Jones a la que posteriormente será su disciplina y su trabajo. Y finalmente les hablo de la que tal vez es la obra más habitualmente utilizada al respecto de comentarios sobre egiptología y cine, que es la obra Stargate, en la que, bueno, tenemos una especie de planeta o mundo pseudo-egipcio en el que pues va a haber toda una serie de elementos de inspiración egiptológica que van a caracterizar de alguna manera la sumisión de una población
a una clase o un grupo galáctico encarnado por el poder de la pirámide de un faraón, que es el que ejerce este dominio sobre estas poblaciones. En cuanto a literatura, les señalo aquí algunas obras que muy seguramente forman parte de algunas de las bibliotecas que pueden tener ustedes en casa. En primer lugar está la trilogía de los misterios de Osiris, de Christian Jacques, que sitúa su trama en el reinado, en Reino Medio, en el reinado de Sesostris III. Es un autor que ha tratado de una manera u de otra bastantes diferentes novelas inspiradas en la egiptología, principalmente varios ciclos dedicados, por ejemplo, a Ramsés II. Y bueno, este es uno más de ellos que tiene que ver con el reinado de Sesostris III, como les indico. A continuación, otro clásico es Sinué el egipcio, de Mika Baltari, que va a recrear no solo un universo egipcio, sino que va a acudir a los viajes de este médico en la corte de Akenatón, de Amenhotep IV, para mostrarnos igualmente pues, el mundo cretense o minoico y para mostrarnos igualmente el mundo babilónico. A continuación, también en clave, como veremos, a continuación pseudo-realista, tenemos la obra La Dama del Nilo, que su título en inglés es bastante más evocador, más bonito, como es Child of the Morning, y evoca, o digamos que es un recorrido por los últimos años de la reina Hatshepsut, hasta su muerte. Es una obra que, si casi todas las obras que estoy mencionando merecen la pena un visionado o una lectura, en el caso de Child of the Morning, de Pauline Jedge, es una obra que merece una lectura y diría que es una de las obras históricas o novelas históricas más bonitas que yo he leído en toda mi vida. Así que bueno, desde aquí les mando una recomendación a ese respecto. Y acabo con la novela Las puertas de Anubis, que es una novela particular. Es una novela igualmente con saltos en el tiempo, que utiliza la egiptología casi como MacGuffin. MacGuffin, es decir, es un pretexto que va a vertebrar parte de la trama de este libro, pero que finalmente se va a revelar intrascendente, porque no va a culminar en nada. Es lo que llamamos MacGuffin. En este caso se trata de la amenaza de los dioses antiguos, dioses egipcios antiguos, ante su nueva llegada, que va a ser provocada por la acción de una serie de magos en el siglo XIX en el Reino Unido, y que va a desencadenar toda una serie de peripecias en las que se van a ver incluidos pues, los personajes principales y en su parte final, no hago spoiler, van a aparecer una serie de divinidades que de alguna manera van a dar esta explicación a estos saltos temporales, a esta nueva venida, y aparece sobre todo esa idea de los dioses antiguos como amenaza para la civilización occidental actual o del siglo XIX. Dentro de otros ejemplos de recepción, en este caso no literaria, no necesariamente de los campos que hemos visto, se produce igualmente en el campo de las artes plásticas y de la arquitectura. Aquí vemos un ejemplo que pienso que hemos visto todos en la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos, en el que aparece pues, este edificio colosal, que es el Hotel Luxor, con una avenida de esfinges que de alguna manera imita el camino procesional entre los templos de Karnak y de Luxor. Vemos igualmente la esfinge y la pirámide, de la pirámide de Keops, Kefren y Miquerinos en Giza, y de la esfinge de Kefren, y todo ello en una evocación desértica también, como es Las Vegas, pero en un contexto completamente diferente y con una utilidad plenamente lúdica, que nada tiene que ver con la finalidad originaria del objeto en el que se inspira. Y finalmente tenemos un monumento funerario, entre otros muchos de esa moda egiptizante, vamos a llamar, que se da desde finales del siglo XIX y durante gran parte del siglo XX, y el caso que extraigo es una pirámide
en el cementerio nobiliario de la ciudad de Lyon, el cementerio de Loyasse. De modo que aquí tenemos diferentes plasmaciones de cómo se efectúa esa recepción, pero tenemos más ejemplos. Tenemos ejemplos igualmente en la cartelería, en la publicidad y la cartelería. Y aquí tenemos el caso del concierto que dio Red Hot Chili Peppers en 2019 en la Gran Llanura de Giza, y que utiliza como motivo emblemático las tres pirámides, lógicamente, pero otros muchos grupos de música han utilizado algunos motivos egipcios para mostrarlos sea en vídeos musicales o en portadas, de manera que muestran una vez más en qué consiste esta recepción. Y para acabar, les quería mostrar el ejemplo de dos cómics que van a mostrar igualmente diferentes motivos egiptológicos. Entraremos a continuación a analizar en qué consiste esta utilización de motivos, pero por el momento vamos a decir simplemente que en el primer ejemplo que aparece a su izquierda, God is Dead, es el cómic o la serie de cómics de Jonathan Hickman. En este caso tenemos diferentes motivos trasplantados o utilizados en un contexto plenamente actual, como diré a continuación. Y en el segundo caso, que ven a la derecha, se trata del cómic Bienvenidos a Nuevo Egipto, del Caballero Luna, en el que por una alteración de la conciencia del personaje principal, Manhattan aparece transformada o aparece suplantada por el Egipto antiguo, de manera que la pirámide, las arenas van a invadir las calles de Manhattan. Por tanto, una vez más, tenemos diferentes motivos que nos van a mostrar la adaptación o la utilización de diferentes elementos egipcios o egiptológicos en un contexto plenamente actual a través del concepto de recepción. Entrando ya en una especie de análisis de las primeras evidencias que hemos podido utilizar, podemos llegar a una serie de conclusiones parciales. Y en este momento pregunto a Ruggerio si se me escucha bien o entrecortado. Sí, se escuchas muy bien. Bien, porque el ordenador no es muy potente y a veces entrecorta la voz. Sigo entonces. Como les decía, ya podemos extraer una serie de elementos generales que nos van a conducir a continuación al análisis de nuestro objeto de estudio, la película Gods of Egypt. Verán, estamos viendo que hay una utilización de motivos, en mi opinión, sobreselección. Se seleccionan siempre los mismos motivos y estos motivos son, como les enseño ahí, pirámides, esfinges, tumbas, recurrimos a menudo a los mismos personajes históricos, recurrimos a menudo a los mismos dioses, aparecen igualmente chacales malignos, se evoca muy a menudo el mundo de los muertos, sea a través de ciudades inventadas, la famosa ciudad de los muertos de la película La momia, o aparecen diferentes tumbas o simplemente aparecen la mención a maldiciones. Estos elementos, como les digo, presentan una sobrepresencia, digamos, es decir, son muy habituales y casi exclusivamente o casi los únicos que vamos a encontrar en obras de la cultura popular actual. Tenemos a este respecto dos posibles utilizaciones de estos recursos o de estos motivos fundamentales. Por un lado, en ciertos casos o en ciertas obras, el autor o los autores van a mostrar una pretensión de verosimilitud, es decir, van a intentar reconstruir un Egipto próximo a la realidad, si es que esa realidad puede ser conseguida, pero al menos pretenden acercarse o recrear un Egipto creíble de alguna manera. Otros autores, que ahí señalo como fantasía y ciencia ficción pseudo-egipcia, van a pretender algo completamente distinto, que es la utilización de diferentes motivos egipcios o egiptizantes en marcos temporales y
espaciales completamente distintos. Es el caso de, por ejemplo, la momia, donde la momia no necesariamente realiza una maldición en Egipto y no necesariamente se realiza en el antiguo Egipto, es decir, hay una deslocalización. Pues bien, de estas premisas fundamentales es de donde va a surgir toda esta plasmación de una fantasía y una ciencia ficción egiptizante dentro de la cual yo voy a integrar esa épica superheroica que vamos a abordar posteriormente. Pero como tránsito entre el análisis de nuestra película y las consideraciones generales que estamos haciendo en este momento, me interesa hablar del cómic God is Dead, que como les he dicho, pues aborda una serie de cuestiones egiptizantes ubicadas en el mundo actual. Y este mundo actual es algo que nos va, de alguna manera, a resultar enormemente familiar. God is Dead es una fantasía militarista ubicada o localizada temporalmente en un mundo actual, en el siglo XX. Tiene que ver con repartos territoriales, repartos de áreas de influencias entre los diferentes dioses tras la segunda venida de los dioses a la Tierra. Porque, y además con una imagen muy efectista de Zeus llegando al Vaticano, entrando en la Basílica de San Pedro y quejándose de que el mundo progresivamente ha ido perdiendo la creencia en los dioses antiguos. De esta manera, a partir de este momento se va a producir una asamblea de dioses en la que van a decidir repartirse el mundo en diferentes áreas de influencia, como les digo, y en cada una de ellas estos dioses van a estimular de alguna manera, al menos ese es el plan inicial, van a estimular el desarrollo de las creencias antiguas. El problema es que todo esto va a degenerar o se va a convertir en una guerra entre dioses para conseguir cada vez más territorio, en un discurso que cada vez nos va a resultar, como les digo, más habitual de la coyuntura del mundo actual o al menos de los últimos siglos. Pues bien, a este respecto vamos a tener una vez más la evocación de motivos habituales. Tenemos las pirámides, tenemos a una serie de dioses que van a aparecer en múltiples obras. Tenemos aquí a Horus, tenemos a Bastet, la diosa felina, y tenemos al chacal Anubis. Y sobre todo me interesa que vean esta dimensión superheroica del cómic. Yo lo he resumido con la cita Sitius Altius Fortius, es decir, los dioses aparecen en el cielo, son de un tamaño descomunal con respecto al resto de habitantes de la Tierra, de los humanos, y sobre todo tienen un poder colosal, de manera que estamos ya en esa estética, llamémosle superheroica del cómic o llamémosle igualmente hollywoodiense, que es la que nos vamos a encontrar en la obra de Gods of Egypt. Voy a dar un momentito a la luz. Bien. Seguimos. Como les decía, vamos a abordar a continuación un análisis de la película Gods of Egypt. Aquí me interesa fundamentalmente tratar una cuestión fundamental, que es la de la utilización de un enfoque egiptológico en la observación. No necesariamente tiene que ser un análisis sesudo o muy intelectual el que realiza el espectador, pero al menos sí un análisis y una comparativa de lo puramente egiptológico que podría haber inspirado o que se encuentra tras los motivos que utiliza, en este caso, el director de la cinta, el director de la película. A ese respecto, les cuento muy brevemente la trama de la película, sin spoiler de nuevo, aunque desgraciadamente al final de mi análisis va a haber una parte que tiene que ver con el final de la película, pero la trama es muy sencilla. Se trata una vez más de una lucha entre el bien y el mal, una lucha entre un dios, Horus, que va a ser suplantado de su legítimo derecho al poder de Egipto y por el dios Set,
que va a ser el embaucador, va a ser el tirano, va a ser el malvado, y a partir de entonces una historia de venganza, una historia de buscar progresivamente las diferentes herramientas para que Horus consiga vencer a Set. Todo esto se realiza a lo largo de 90 minutos, es una cinta muy corta, en las que vamos a tener una evocación de diferentes lugares, vamos a ver un protagonismo mayor o menor de diferentes dioses del panteón egipcio, que son los auténticos protagonistas de la película, pero en el que intervienen igualmente dos personajes humanos. De manera que esta es la trama fundamental de una cinta que fue dirigida en el año 2016 por Alex Proyas y que aquí tienen algunos datos simplemente para ir evocando algunas de las cuestiones puramente numéricas. Tenemos aquí que los costes de producción fueron de 140 millones de euros, la recaudación fue de 150 millones de euros, pero no se dejen engañar por la evidencia matemática, porque del pastel de la cinta, del pastel de la película, toman una parte muchos diferentes organismos, de manera que la productora perdió una gran cantidad de dinero de lo invertido en la película Gods of Egypt. Las noticias negativas continúan cuando vemos algunas de las críticas que se dedicaron a esta película. Les he señalado simplemente tres: epopeya carnavalesca, el caótico guión va y viene del acá al más allá, como pretexto para una exhibición de efectos especiales. A continuación, película, por decir algo, aburrida, pesada y desalmada. Y finalmente, de un crítico americano, un disparate que no tiene la energía o el delirio para considerarse una basura entretenida. Es solo basura. Como ven, si en sesiones anteriores los autores, los compañeros les han presentado películas bien memorables, bien clásicos, o películas de una calidad técnica o una calidad cinematográfica evidente, a tenor de los testimonios que les doy, yo les voy a presentar una película mala. Pero no les quiero dar mi opinión. Yo simplemente les enseño esto para decir que toda la película, tanto desde el punto de vista de la recepción a nivel económico como a nivel de crítica, tuvo una muy mala aceptación y supuso una enorme cantidad de pérdidas a nivel económico, como les digo. Una de las claves del análisis que voy a hacer a continuación, y en esto me van a permitir un cierto grado de abstracción, es considerar toda la película Gods of Egypt como un mito. Un mito caracterizado o definido como una narración maravillosa, según la definición de la Real Academia Española, como una narración maravillosa, digo, situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. De esta manera, lo que más me interesa es ver Gods of Egypt como si fuera un mito moderno de inspiración egipcia, en el que cada uno de sus episodios, en el que cada uno de sus partes vamos a considerarlo mi tema, como he señalado en el título de la conferencia actual. Si partimos de esta concepción, a continuación vamos a acudir a un análisis de diferentes partes de la película que vamos a denominar mitemas. El primer mitema, y en esto pues voy a acudir fundamentalmente cuando me refiera a la película a fotografías y no a vídeos, porque por mi propia experiencia y por mi limitación informática de hoy prefiero que todos lo veamos, aunque sea de manera estática. Como les digo, el primer mitema es el asesinato de Osiris. El asesinato de Osiris es un tema recurrente de la literatura egiptológica, que curiosamente no encuentra una narración continua o una narración, digamos, general y completa hasta tiempos del Imperio Romano, hasta Plutarco con su obra sobre Isis y Osiris.
Mientras tanto, lo que tenemos en las fuentes egipcias son múltiples alusiones a este mitema, pero completamente descontextualizadas. Son utilizadas como alusiones aisladas, como alusiones completamente descontextualizadas de un mito que seguramente podríamos reconstruir con una acumulación de todos ellos, pero que de manera orgánica y a modo de compendio o a modo de reunión de todas estas informaciones, como les digo, la tenemos en la obra de Plutarco. A este respecto vamos a tener a continuación un ejemplo de cómo se muestra el asesinato de Osiris, o cómo se muestra más bien el mito de Osiris en las fuentes egipcias y clásicas, y a continuación vamos a ver cómo nos lo muestra la película. Verán, a nivel general, de una manera muy rápida, el mito de Osiris cuenta fundamentalmente la caída de Osiris, la victoria de Set, su hermano, que quiere ostentar el poder, el desmembramiento del cuerpo o su derrota a la orilla del río, es otra de las opciones que tenemos. Hay múltiples variantes, múltiples tradiciones. El cadáver es tirado al mar, o el cadáver es desmembrado, roto o cortado en diferentes pedazos. El trabajo que realiza Isis posteriormente para reunir todos esos miembros dispersos del cuerpo de Osiris, y finalmente con esa reunión, nueva reunión del cuerpo de Osiris, digamos, otorgarle cierta vida a través de la magia de la diosa Isis para que la diosa quede embarazada y pueda concebir a su hijo Horus, que sería el legítimo heredero al trono suplantado o usurpado por Set. Si este es el tema principal, como les digo, tenemos diferentes alusiones, nunca completas, pero en todas ellas tenemos un elemento fundamental, que es cierto silencio con respecto a cómo se realiza el asesinato. Las fuentes egipcias son, en este sentido, eufemísticas, de manera que para evitar comentar pasajes mitológicos, vamos a llamar desagradables o negativos, simplemente los evocan utilizando palabras diferentes. Así, por ejemplo, para hablar de la muerte de Osiris a manos de Set, se habla a menudo del suceso, simplemente. Cuando ocurrió el suceso a orillas del río, etcétera, etcétera. De manera que se evita nombrar cómo se efectuó este asesinato. Plutarco nos ofrece una tradición que no tiene antecedentes claros en la literatura egipcia, que según el cual durante una celebración Set da aporta a este banquete o a esta celebración un sarcófago. Este sarcófago, dice, pertenecerá a aquel que consiga entrar en él y tenga su tamaño perfecto, el tamaño de su cuerpo, de manera que van probándolo uno a uno y efectivamente es el tamaño de Osiris, y cuando Osiris entra, el sarcófago se cierra, queda completamente encerrado, y a partir de entonces empieza todo el drama y la muerte de Osiris. Pero como les digo, en las fuentes egipcias propiamente dichas, y con ello me refiero a las fuentes de época faraónica, evitan hablar directamente de esta muerte. Cuando hemos dicho que el cuerpo se desmembra, van a ser 42 los pedazos del cuerpo de Osiris que van a ser diseminados por el territorio egipcio. Y estos 42 fragmentos van a encontrar un lugar de culto en cada una de las 42 regiones del país. De manera que a partir de entonces se va a realizar un culto a las reliquias de Osiris. Aquí tenemos un texto con una representación en la que aparece el rey y aparecen las diferentes cajas o diferentes habitáculos en los que se encuentran las diferentes reliquias de Osiris. Por ejemplo, el texto nos indica aquí la pierna izquierda, aquí nos indica una parte del pecho, aquí nos indica parte de la mandíbula, la pierna derecha, etcétera, etcétera. De manera que se va a realizar un culto a estas reliquias. Así que aquí tenemos una mención
a ese desmembramiento del cuerpo de Osiris, una alusión, como vemos, completamente indirecta, que no tiene que ver con la formulación de un mito tal y como lo conocemos gracias principalmente a la literatura grecolatina. Otro pasaje a menudo recreado, en este caso en el templo de Seti I en Abidos, va a ser el del momento de la concepción de Horus. Aquí tenemos a la diosa Isis, identificada por su nombre, convertida en un pájaro que va a posarse sobre el cadáver reconstituido de Osiris y fruto del posarse sobre su zona fálica, Isis va a quedar embarazada y va a poder concebir a su hijo Horus, que como les digo será el encargado de asumir la realeza tras el interregno malvado del dios Set. Pues bien, esto es lo que nos dice de manera muy sucinta y con selección de contenidos, esto es lo que nos dicen las fuentes antiguas. Ahora acudimos a la película y vemos que se produce una teatralización, como les indico ahí, de este episodio, de este mi tema de la muerte de Osiris. Aquí tenemos que se efectúa una celebración que tiene que ver con el reinado milenario de Osiris, que pueden ver aquí. Él es Osiris, este es Horus y este es Set. Pues bien, estamos en la celebración del reinado milenario de Osiris, que decide abdicar, ceder su trono a su hijo Horus, para que de esta manera sea coronado en este momento. Osiris, en este momento, otorga igualmente ante el pueblo, que aparece representado aquí, como les digo, ofrece la posibilidad de un más allá bienaventurado a todo el mundo. Así que va a ser una ceremonia festiva no solo para el mundo de los dioses, sino para el mundo de los humanos, en un discurso de evidente clave política. ¿Pero qué ocurre? Set llega a este lugar de celebración, y todo se convierte en un conflicto divino, un conflicto en el mundo divino. De manera que Set, lo tenemos en la imagen de la izquierda, Set va a clavar una daga a Osiris, va a reclamarse como auténtico monarca del mundo divino en Egipto, y a partir de ahí, y ante él, digamos, la sorpresa y ante la negativa a aceptar esta situación por parte de Horus, heredero legítimo, se desarrolla una batalla entre Set y Horus. Como ven, no solo todo el entorno recreado intenta imitar de alguna manera la estructura de un templo egipcio en algunos puntos, no solo intenta recrear diferentes elementos de la iconografía típica de los dioses egipcios. Aquí vemos, por ejemplo, que Horus es un halcón. Intenta hacer todo esto, pero realmente nada parece muy egipcio. Lo intenta, pero todo parece muy ficticio. En este caso, vemos incluso que la apariencia de esta armadura, por llamarla de alguna manera, es claramente metálica, de manera que está más cercana a la estética de los videojuegos y a la estética de las películas de superhéroes de Marvel, de DC Comics, o incluso en la acumulación de personas que van a ver el combate entre Horus y Set mientras el templo cae, mientras se destruyen las columnas. Todo esto nos va a recordar de alguna manera a estas películas de superhéroes. Nos van a recordar incluso a los efectos especiales de El Señor de los Anillos. De manera que de alguna manera, de algún modo, tenemos una estética completamente actual para una película supuestamente inspirada o con unas claves claramente egiptizantes. Por supuesto, la victoria de Set sobre Horus, al que destierra, supone la instauración del terror, y es a partir de este momento donde entra otra de las partes de la película, que es ese camino hacia la venganza final y la derrota de Set.
Por tanto, podemos establecer de manera general que se establecen dos diferentes visiones del mito osiriano y del mitema de la muerte de Osiris. Hemos visto cómo el mundo y el tiempo de esta evocación es el mundo de los dioses en las fuentes literarias egipcias, mientras que en la obra de Alex Proyas, en la obra Gods of Egypt, tenemos el reinado de los dioses sobre los hombres y tenemos esa interacción en todo momento entre dioses y hombres. Es algo que nos evocan de alguna manera ciertos papiros, como el papiro del Canon Real de Turín, que nos muestra que antes de los faraones terrestres, de las dinastías históricas, tenemos el reinado de los dioses. De manera que todo está inmerso en esa especie de mundo divino prehumano, mientras que en la película vemos cómo dioses y hombres cohabitan, conviven de alguna manera e interactúan entre ellos. En segundo lugar, tenemos otra desviación, que es cómo en las fuentes egipcias, en la mayor parte de las fuentes, Horus no ha nacido cuando se produce la muerte. En algunos casos sí, tenemos dos formas diferentes de Horus. Tenemos Horus, hijo de Isis, ya nacido, y Horus, a continuación, defensor de su padre, que es el que va a vengar la muerte de su padre. Pero en general, la mayor parte de las fuentes muestran el nacimiento de Horus después, mientras que aquí tenemos que la abdicación de Osiris se va a realizar, finalmente no en el momento planeado, pero se va a realizar justo en el momento de la celebración y de la coronación. A continuación tenemos un elemento que es común en ambos, que es la muerte de Osiris. Si bien la manera de esta muerte es claramente diferente y es enormemente teatral en el caso de la muerte que vemos en la obra fílmica, en la película. Incluso vemos cómo el lugar donde están los personajes divinos se establece como un escenario que está situado por encima de la población, que igualmente va a marcar una jerarquía en la relación entre humanos y dioses, pues los dioses no solo son de mayor tamaño, y eso es uno de los grandes problemas de la película, que a veces el aumentar el tamaño de un dios situado junto a un humano parece realmente artificial, no está muy logrado a nivel visual, pero en cualquier caso vemos que hay una doble relación jerárquica, por un lado entre los dioses, que van a tener esa aparición en el escenario como si fuera un teatro divino, y a continuación con la población que está debajo, que está a sus pies y que es la población sometida a los designios y a los caprichos divinos. A continuación, otro episodio en el que divergen las fuentes es la dispersión del cuerpo del dios en las fuentes egipcias y esa lucha tío-sobrino que aparece en la película, esa lucha entre Set y Horus. Y finalmente, otra desviación, otro sesgo, sería que en el mito tenemos la reunión de los miembros de Osiris y la realización del acto sexual con el nacimiento de Horus, mientras que en la película tenemos la victoria de Set y el comienzo de la tiranía, siendo Horus repudiado y desde entonces planeando su venganza. Si seguimos avanzando, a continuación tenemos otro tema fundamental, otro tema fundamental, que va a ser el del trayecto cotidiano del dios solar. En este caso tenemos a la derecha una representación de la cosmografía egipcia, en el que tenemos los diferentes elementos del trayecto solar. Tenemos al dios Geb, dios de la tierra, y sobre él la diosa del cielo, Nut. Y aquí tenemos la entrada en el occidente, este es el signo del occidente, la entrada del sol en el occidente para morir, pero renacer, como expresa el verbo jeper, encarnado por un escarabajo, el renacer al día siguiente, de manera que es en todo momento un recorrido cíclico. Y ese recorrido se realiza en la barca solar, que va a estar en el cielo y posteriormente va a adentrarse en el más allá para realizar su trayecto nocturno.
En este trayecto nocturno, el dios solar va a tener que enfrentarse con un acontecimiento fundamental, como es la lucha contra la serpiente Apophis, también llamada Apep en egipcio. Este elemento va a ser, o este pasaje va a ser fundamental porque la creación en Egipto implica la llegada del orden, pero la llegada del orden no ha eliminado el caos, sino que el caos va a continuar su existencia en los límites del mundo ordenado. Hay numerosas amenazas que pueden traer de nuevo la victoria del caos, y uno de ellos es la victoria o la posible victoria de la serpiente cada día que amenaza el transcurso del dios solar. De manera que cada día de toda la eternidad, el dios solar tendrá que vencer a la serpiente Apophis si quiere que la continuidad de la creación, la continuidad del mundo pueda realizarse. Pues bien, en la película, este curso solar se realiza, vemos aquí, con el ascenso de Horus a través de un portal, un elemento que no es nada egiptológico. Accede al portal y va a subir al cielo, lo vemos en la foto, en la imagen de la derecha, con una imagen cenital, satélite de la Tierra o de Egipto, ahora lo veremos, y a través de este ascenso a los cielos va a llegar a la barca solar que tiene la forma de un satélite o de una nave espacial. Es el lugar donde vive el dios solar Ra. Dios solar Ra, que aparece aquí a la derecha, al que llama abuelo, según la genealogía que establece la mitología egipcia, y que va a ser el responsable de esa aparición del sol cada día y de su recorrido desde el oriente hasta el occidente. Con respecto a esa imagen cenital que hemos visto del planeta, vemos que el mundo es una losa, de manera que esto entronca con ciertas tradiciones egipcias en las que efectivamente no hay ninguna noción de esfericidad, por supuesto que no. Tenemos esa losa, pero en la película todo esto nos va a llevar a ciertas imágenes que recuerdan a imágenes de la NASA o a imágenes astronómicas, de manera que todo eso va a dar una estética claramente contemporánea a este episodio netamente, o este mi tema netamente egipcio. El trabajo del dios solar en la barca, tal y como les he contado, es el de destruir la amenaza diaria de la serpiente Apophis. La serpiente Apophis, como es un ser de la oscuridad, apenas puede percibirse en esta parte de la pantalla. Luego lo veremos, aunque también muy oscuro y de una manera no muy clara, pero la batalla de Re, del dios solar Ra, consiste cada día en derribar a este dios a través de su poder, de su fuerza, que aquí se ejemplifica con el dios Re en la parte delantera de la nave y lanzando rayos de sol. Esto nos va a llevar al tercer mi tema, que es la destrucción de la existencia. Hemos visto que el segundo mi tema está toma elementos de las fuentes egipcias, pero los transforma, como vemos, principalmente a nivel visual, no tanto a nivel temático. En cuanto al tercer mi tema, vamos a ver algunas constantes igualmente. En primer lugar, se continuó narrando la trama, Set, para conseguir el poder universal, decide reiniciar el mundo, decide que el mundo vuelva al estado originario para que, de alguna manera, él quede instituido como único Dios eterno y que se cree un mundo según su dominio y según su autoridad. De esta manera, mata al dios Solar Re, momentáneamente tan solo, y pretende la destrucción del mundo, pretende la vuelta del caos, que va a estar ejemplificada por, aquí lo tienen, por esa serpiente que recuerda más bien a los gusanos de la arena de la película Dune, pero digamos que es una serpiente que va a devorar el río Nilo, que es la fuente de la vida. Claro, al no estar el dios solar Ra para defender al mundo y vencer a la serpiente se impone, vence y devora al mundo, de manera que caemos en el apocalipsis, un apocalipsis del que saldrá
un nuevo mundo en el que dominará, como aquí lo tienen, el dios Set. Pues bien, todo esto nos lleva a una serie de consideraciones fundamentales con las que acabo la intervención de hoy, en la que vemos que la película utiliza numerosos motivos egiptizantes, más de los habituales en otras películas, sinceramente, o en otras novelas que utilizan esa influencia egipcia. Se trasluce sin duda que ha habido un asesoramiento científico, tanto en el caso del director como de los guionistas, que pretenden establecer dentro de la evocación de un mundo divino y fantástico, pretenden, no obstante, la evocación o la práctica de una cierta verosimilitud. Todo ello entroncado con una estética claramente egiptófila o egiptizante. Gods of Egypt es en definitiva una fantasía épica de ciencia ficción, no es una película histórica, y se ubica en un Egipto eterno, un Egipto que nada tiene que ver con el Egipto de las dinastías o el Egipto de un momento histórico concreto, sino que es un Egipto eterno y atemporal. A nivel espacial es un Egipto mundo, como hemos visto, es decir, es un Egipto planeta Egipto realmente, en el que se ha llevado a cabo la creación y no existe nada más allá de sus contornos o de sus fronteras. Pero sin embargo, en este punto, en el punto de la localización, ya no temporal, sino de la localización espacial, sí que es necesaria una cierta verosimilitud visual. En este punto sí, y en este punto el espectador tiene que reconocer qué es lo egipcio, por qué vamos a identificar que es una épica aventura inspirada en el Antiguo Egipto, sin que ello necesariamente signifique que tenga que ser verosímil o que tenga que recurrir a la reconstrucción histórica. De esta manera vemos obeliscos, templos, tumbas, dioses, pirámides, vemos todos esos elementos que nos ayudan a identificar, pero todo ello resulta enormemente ficticio, principalmente debido a la manera de plasmarlo, que como hemos dicho, utiliza elementos de inspiración egipcia que en definitiva resultan muy poco egiptológicos. Por tanto, la fuente de inspiración, y este es el motivo de este slide que les muestro, es la religión egipcia a través de sus imágenes y de sus textos, y en la mentalidad o en el cerebro del guionista o del director va a haber una selección de esos motivos históricos, de esos motivos extraídos del Antiguo Egipto. Estos motivos son los que van a justificar, o la manera de seleccionar estos motivos y de plasmarlos es los que nos va a introducir el término recepción. Una recepción que se va a ver de dos maneras diferentes. Por un lado tenemos el desarrollo narrativo de elementos propios de la mitología egipcia que no obstante van a ser adaptados a desarrollos temáticos diferentes. Lo hemos visto en el caso del asesinato de Osiris, que se inspira en las fuentes egipcias, pero que le da una visión mucho más teatral, o el caso de la serpiente Apophis, que amenaza la creación y aquí aparece devorando el Nilo para permitir la victoria de Set. Todos estos elementos no son egiptológicos, son desarrollos nuevos. Y por otro lado, y muy importante, es la resemantización, es decir, cómo motivos puramente egipcios reconocibles van a adquirir significados diferentes. Es decir, tenemos que la pirámide ya no es la tumba del faraón. La pirámide ahora es el lugar, en la película Gods of Egypt, donde se realiza o se simboliza la fuerza del dios Set que se ejerce a través de un oráculo, una esfinge, o la diosa Neftis, que es una diosa protectora en las fuentes egipcias. Aquí se convierte en digamos, la figura principal de la resistencia contra el poder de Set y la tiranía de Set. De manera que todos estos elementos, en definitiva, están traduciendo o están mostrando una inspiración de Egipto, del Egipto antiguo, que se transforma a través de la creación de un autor contemporáneo. En este caso, el director, el guionista o el autor de un cómic o el guionista de un cómic
o el autor de una novela de aventuras. Y eso es lo que hace que ya no podamos denominarlo como religión egipcia, sino lo que yo he dado en denominar la neoreligión egipcia, es decir, inspirada del Antiguo Egipto, pero con desarrollos y significados nuevos de una enorme variedad de motivos egipcios. Y con esto acaba mi intervención, agradeciéndoles por la atención y eventuales problemas informáticos que hubiera podido haber. Muchas gracias. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecemos todos ao Dr. Abraham por esta brilhante apresentação e pela escolha realmente bastante singular que fez e em trazer-nos, de facto, um caso completamente distinto. É verdade que eu creio que vai ser esse o caso de todas as intervenções aqui. Nós, de uma forma ou de outra, falamos de escolhemos uma obra que tem algum fundo historiográfico e este facto é singular na medida em que apresenta não um motivo retirado da historiografia, mas dos mitos. E é provável, e de facto isso acrescenta uma dificuldade muito grande, e de facto essa dificuldade de receber este filme poderá estar muito relacionado com o facto de nós não termos de facto uma sensibilidade trabalhada a esse nível. Mas é agora o momento de apresentar questões. Eu dirijo-me então à audiência para apresentarem as questões que acharem interessantes. E como habitual, podem levantar a mão e a palavra ser-vos dada.